hay un enfoque que era el de Pedro, era un enfoque activo, era un enfoque de ¿cómo le hacemos, Señor? ¿A dónde vamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué decimos? ¿Cuál creen? O sea, y aquí les quiero hacer otra pregunta. Pedro era así. ¿Ustedes creen que Jesús, cuando lo llamó a ser su discípulo, él no sabía que Pedro era así? Y otra pregunta, ¿creen que Pedro le caía gordo a Jesús con todo lo que hacía? O sea, ¿creen que llegó un momento en que Jesús decía, ya Padre, ya, o sea, ya, llévatelo, te lo mando, porque ya no lo aguanto? Tuvo que regañarlo varias veces, ¿verdad? Tuvo que ponerlo en su lugar, tuvo que corregirlo, tuvo que quitarle a veces muchos conceptos que tenía mal enfocados Pedro. Pero a Jesús le gustaba la personalidad de Pedro. Así lo llamó, así lo escogió, así lo hizo. A veces como vemos este tipo de personas, ¿sí, no? O sea, ¿cuántos conocen a alguien como Pedro? Que tienen esa personalidad. Levanten la mano que sí conocen a alguien que está así como Pedro, ¿no? Y que bien parlanchines y que no dejan hablar y que son los participativos y que dicen yo, y a la mera hora no hacen, ¿verdad? Pero dicen. Y ¿sabe qué es el asunto? Que la mayor parte de las veces cuando conocemos a alguien como Pedro, nos cae gordo. ¿Sí o no? Ese es el chamaquito que a todas las maestras les cae gordo. El chamaquito que está en la escuela y que la maestra dice, ay, que hoy no venga el niño, porque es el latoso, es el ruidoso, es el que siempre está corrigiendo a la maestra. Maestra, eso te dije que así no iba. ¿Por qué tú nos dices que no amontonemos las letras y tú las amontonas? Y aquí no le pusiste, este va con mayúscula. ¿Por qué no le pusiste rojo? ¿Sí? O sea, y ese es el chamaquito, el Pedro, y nos cae gordo. En la vida real, cuando tenemos a alguien haciendo nuestro trabajo, por ejemplo, ¿no? Ahí ese siempre es el que anda con el jefe. Ese siempre es, ¿verdad?, el que le anda haciendo la barba al jefe. Y siempre es el participativo, siempre le dice, jefe, yo hago esto, jefe, yo hago aquello. Y nos caen gordo. Fíjense, y esto es algo muy cultural, Nadia. A lo mejor tú no entiendes por qué. Dice, ¿por qué les cae gordo? Aquí en México nos caen gordos, los Pedros. Aquí somos de una cultura mucho más pasiva. Preferimos, ¿verdad? Cuando alguien hace una pregunta, preferimos decir, a ver quién habla. Vas a esperar que alguien más diga algo. ¿Sí o no? No nos gusta ser los primeros en hablar y en decir las cosas. Nos gusta que sea alguien más. Nos gusta que el otro pase la vergüenza si se equivoca. Primero aquel. A menos de que estemos en un ambiente con mucha confianza, no lo hacemos, ¿cierto? Y hoy quiero que despertemos como iglesia un poquito y que aprendamos a ser un poco más atrevidos en todas las áreas de nuestras vidas, pero especialmente en lo espiritual, en la búsqueda de Dios, en nuestro amor por Dios. Amén. Entonces vamos aquí a empezar, ¿verdad? Con un pasaje súper conocido, ¿sí? Vamos a ver Mateo 16:16. Mateo 16:16, si me ayudan ahí a buscarlo, por favor. Me dicen amén cuando lo encuentren, porque me ganaron. Ok, dice la palabra. Fíjense, desde el 15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, fíjense, estaban los discípulos con Jesús y estaban en este debate. ¿Quién es Jesús? O sea, ellos eran sus amigos, andaban con él todo el día, lo conocían ya bien, para este punto ya lo conocían bien, ¿sí? Ya tenían más de un año con él. Y está Pedro, ¿verdad?, entre los discípulos, y están todos, no, pues mira, aquí entre la gente hay discusión, que si unos dicen que eres profeta, que otros dicen que eres Elías, y otros dicen que así, que asá, y esto dicen de ti, Señor, y así. Y Jesús, ok, ¿y ustedes quiénes dicen que son? Esas son de esas preguntas, que si no la contestas bien vas a decir, chin, ya le herí los sentimientos al amigo, ¿no? Porque en ese momento los discípulos todavía estaban también con la duda, ¿sabes? Ellos tampoco sabían quién era Jesús, no les había quedado claro. Sí, ellos sabían que estaban siguiendo a un maestro,
sabían que hacía milagros, sabían que era buena persona, lo querían mucho, pero en realidad todavía estaban en esa, como no sé qué, ¿no? ¿A quién estoy siguiendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Todavía lo estaban pensando. Entonces cuando Jesús les hace esa pregunta y les dice, ¿ustedes quiénes dicen que son? Los discípulos eran judíos, quiero recordarles. El judío es muy serio en lo que habla y en lo que dice. El judío no hace las cosas a medias, y nada más porque sí. Entonces, el judío estaba así de chispas, o sea, si digo que Él es el Cristo, quiere decir que yo estoy declarado que es el Mesías. No era cualquier cosa para ellos como judíos, ¿me explico? No era para ellos cualquier cosa reconocer, porque estaban reconociendo la deidad de Cristo. Estaban reconociendo que Él era el Mesías que estaban esperando. Y como que yo pienso que la mayoría de ellos todavía no estaba muy seguro, ¿verdad? Pero Pedro, el atrevido Pedro dice, si eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y los demás así de, ups. Y Jesús, ¿qué le responde? Le dice, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque el atrevido, miren, el atrevido se equivoca muchas veces. Ese es un asunto con los atrevidos, ¿sí o no? El atrevido levanta la mano y participa y la pasa a regar muchas veces. Y le pasaba bastante a Pedro. Pero en una de esas le atina en grande. Cuando le atina, le atina. Y vale la pena atinarle. Creo que no somos atrevidos porque nos da miedo equivocarnos. Nos da miedo el qué dirán. Nos da miedo que nos vean feo. Porque a veces la gente es muy linda y amable y no nos dice nada. Y de veras no hablan nada malo de nosotros. Pero nada más con que alguien nos voltee a ver y nos vea así de, ay, ya nos duele. ¿Sí o no? A Pedro no le importaba cómo lo vieran los demás. No le importaba si sus compañeros, amigos, discípulos, lo hacían a un lado y lo rechazaban o lo veían feo. Y no se lo hicieron, tampoco. Pero él no pensó en eso. Él solamente dijo, no, a ver, o sea, con todos los milagros que estamos viendo y con todo lo que hemos estado viviendo en este tiempo que andamos con Jesús, ¿por qué no voy a atreverme a decir que Él es el Cristo? ¿Sí o no? ¿Cómo es que yo voy a quedarme callado cuando estoy viendo que Él es el Cristo? Y así pasa. ¿Qué pasa cuando tú estás en tu oficina, en tu familia, en tu colonia, con amigos o compañeros, ¿verdad? Y alguien hace una pregunta que tú te sabes de la Biblia. Y alguien menciona algo de Jesús o hace un chiste inapropiado. O alguien pregunta algo que tú sabes que puedes contestar si le hablas la palabra. ¿Qué hacemos los cristianos cuando esas oportunidades se presentan? Porque déjame decirte, eso no es casualidad que te pase, que tú estés en medio de un círculo de personas que no conocen al Señor y que de repente alguien pregunte algo o alguien haga un comentario y tú sabes quién es Jesús o no sabes quién es Jesús. ¿Tú sabes quién es Jesús? Tú puedes decir algo. ¿Qué haces? ¿Dices algo o te quedas callado? Porque Pedro no se quedó callado. Pedro fue atrevido y le dijo, tú eres el Cristo. Aún los demás tenían miedo de equivocarse, pero él no. Vamos a Mateo 14, 28. ¿Me dicen amén cuando ya lo tengan, por favor? Bien. Dice la palabra, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Ustedes se acuerdan de esta historia? Están los discípulos, ¿verdad?, en el mar de Galilea, que no es un mar, es más bien una laguna. El mar de Galilea en Israel es más bien una laguna.
muy grande, bueno, no tan grande como las lagunas que tenemos aquí, como la mitad de la de Chapala, más o menos así es el mar de Galilea, es una laguna. Y iban a pasar de un lado al otro. Y Jesús se queda a orar, ¿verdad? Les dice, voy a orar. Y ustedes váyanse, adelántense, váyanse en la barca. Salen la barca los discípulos, ¿verdad? Están andando en el mar de Galilea. Y como a la cuarta vigilia, ¿cuál es la cuarta vigilia? ¿Alguien sabe de eso? La cuarta vigilia es casi como entre las 4 y las 5 de la mañana, o sea, es ya en la madrugada, pues, a media madrugada. Y empiezan a ver una figura allá a lo lejos, ¿no? Que camina en el agua. Y se espantan y todos, es un fantasma. Desde hace 2000 años también la gente creía en fantasmas. O sea, a mí siempre me impresiona esa palabra porque digo, ay, ese mito de los fantasmas desde hace 2000 años existía. Y lo ven y no, todos se espantan. Y entonces se dan cuenta de que la figura pues es Jesús, ¿no? Ya cuando está más cerquita es Jesús. Y Pedro le grita, Señor, si eres tú, ¿no? O sea, porque Jesús les dice, soy yo, tranquilos, no se espanten. Ajá, se da cuenta, tranquilos. Fíjense en esto. ¿Cuántas personas había en esa barca? Eran todos sus discípulos. ¿Cuántas personas había en esa barca? 12. ¿Estamos? Había 12 personas. De las 12 personas, ¿cuántas se espantaron cuando vieron a Jesús? Todos, incluyendo a Pedro, ¿sale? De esas 12 personas, ¿cuántos caminaron en el agua? 1, no más él. Hay gente que cuando vemos las cosas de Dios, las cosas sobrenaturales, las cosas padrísimas que Dios nos puede dar, ¿verdad? Nos gusta verlas de lejos. ¿Sí? Escuchamos testimonios, escuchamos, no, es que mira, a aquella persona Dios la sanó de cáncer y a esta otra persona Dios la llevó allá y a la otra persona Dios la llevó a África a predicar y a la otra persona Dios hizo milagros acá con ellos en no sé dónde, ¿no? Y así. Y escuchas, y hay gente a la que le encanta estar poniendo, cuando yo estaba joven, ¿verdad? CDs de testimonios o ahora verlos en internet, ¿verdad? Y los testimonios y los testimonios y los testimonios. Pero yo quiero preguntarte, ¿sí te das cuenta que eso no te está pasando a ti? O sea, que te estás conformando con ver lo que le pasa a los demás, lo que reciben otros. O sea, porque los discípulos que estaban ahí, los 11 que se quedaron sentados en la barca, han de haber quedado, ¡wow! Mira, Pedro está caminando, qué padre. ¿Por qué ningún otro, cuando vieron a Pedro caminar, por qué ningún otro de ellos dijo, yo también quiero, Señor? Yo no veo en la Biblia que ninguno otro haya levantado la mano después de Pedro. ¿Verdad que no? Discípulos miedosos. De veras. Todos bien miedosos. Pues ya habían visto a Pedro. Si Pedro sí lo hizo, ¿por qué ellos no? ¿Ustedes creen que Jesús hace acepción de personas y Pedro era el favorito y nada más él podía caminar? ¿Verdad que no? Si alguno otro de ellos se lo hubiera pedido, ¿ustedes creen que Jesús le hubiera dicho que no? ¿Verdad que le hubiera dicho que sí? Porque Dios es bueno. Dios no hace excepción de personas. Y cuando tú veas a alguien que Dios hizo algo grandioso con él, dile, Señor, yo también lo quiero. ¿Tú crees que si se lo dio a esa persona no te lo puede dar a ti? ¿Sí o no? Pero somos como los discípulos que están sentados en la barca. Nos gusta ver el milagro de lejecitos. Qué bueno que le pasó a fulanito y a fulanita. Ay, qué lindo, hermana, que Dios te sanó. ¿Y tú qué? ¿Tú qué te estás quedando? ¿Sí o no? Pero Pedro era atrevido. Y fíjense, hay algunos que dicen, no, es que yo me tengo que esperar a que sea la voluntad de Dios, a que Dios me diga que Él quiere que yo camine en las aguas. Pregunto, ahí fíjense lo que leímos ahorita en el versículo 28. ¿Jesús fue el que le ofreció a Pedro caminar o Pedro atrevidamente le dijo, yo quiero ir contigo? Fue Pedro, ¿no? O sea, Jesús no le dijo, es mi voluntad que tú camines en las aguas. ¿Verdad que no? O sea, pero hay gente que está en esa postura
En lo que dicen, cuando Dios me llame a hacer esto, lo voy a ir a hacer. Pero está en su palabra. Es que cuando Dios me diga que yo vaya y le predique al perdido, voy a ir a predicar. Está en su palabra. Es que cuando Dios me diga que yo vaya y ore por los enfermos, ahí voy a orar por los enfermos, porque ¿qué tal si oro y no sanan? Pues sí, la verdad, vas a orar por un montón y no van a sanar. Pero en una de esas le vas a atinar y va a sanar. Pero si no te atreves, nunca lo vas a experimentar. Vas a ser como los 11 en la barca sentaditos, mirando los milagros y las cosas de Dios desde lejos. Vas a ser una persona, ¿verdad?, que nada más le gusta mirar. Y saben una cosa, creo que este mundo, desafortunadamente el mundo, la cultura del mundo, nos tiene mal acostumbrados exactamente así. Porque en el mundo ahora, ¿qué hacemos todos los días? Y no me digas que no, pero la mayoría, casi el 90% de todos los que estamos aquí, lo hacemos todos los días. Nos sentamos a ver televisión, ¿cierto? Sí, ves televisión. ¿Y qué ves en la televisión? Las de policías, las de doctores, ¿verdad? Las de superhéroes, y ves cómo saltan del helicóptero. A todos los hombres les encantan esas. Mi marido siempre, una de acción, si no, no me siento. Una de acción. De La Roca y de, no sé, Jean-Claude Van Damme y de todos esos, ¿no? ¿Qué quieres ver? En la tele. ¿Qué quieres ver? Algo que tú nunca harías. Algo que jamás te atreverías a hacer. ¿Sí? Me encanta ver cómo salta la gente de los aviones. Pero a ver si yo te digo, mira hermano, aquí está el boleto para que vayas y saltes del avión en paracaídas. ¿Quién sí lo haría? Ahí hay 3, 4 que dicen sí. Pero la mayoría de nosotros no lo haríamos. Esa es una realidad de nuestras vidas. Estamos ya muy mal acostumbrados por esta cultura a solo mirar, a emocionarnos con mirar, ¿sí? Y a sentir padrísimo. ¿Y saben qué hacemos lo mismo con las cosas de Dios? Digo, porque con las cosas de la tele sí está bien, o sea, no te avientes del paracaídas, por favor no lo hagas. Ahí sí no te estoy diciendo, no, la pastora dijo que hay que ser atrevido, vámonos al bungee. No, por favor no lo hagan. Tampoco. Pero con las cosas de Dios sí, porque luego hacemos lo mismo con los testimonios, ¿no? Porque ya podemos poner las cosas de Dios en la tele también, ¿no? Vemos el enlace, ponemos predicaciones de YouTube, ¿verdad? Y escuchamos lo que otros hacen, lo que otros reciben, lo que Dios hace con otras personas, lo que otras personas se han atrevido. No, es que imagínate acá, este bro hizo así, fue allá y construyó como 100 iglesias y levantó y todo el pueblo se convirtió y… qué bonito testimonio, pero el chiste de esos testimonios te voy a decir es, sí, escúchalos, qué bueno que los escuchas, pero es para que tú te inspires a hacer algo por ti mismo. Para eso son, para eso te los cuentan, para eso están en ese video en internet. Ese testimonio no está nada más para que tú te emociones y digas, ay, qué lindo. Está para que tú te actives, para que tú digas, yo tengo que hacer algo, como lo que hizo esa persona. ¿Amén? No para que te quedes ahí pensando, ay, ¿será? ¿Y por qué Dios lo hace con ellos y no conmigo? Pues porque tú no te mueves, hermano. Pues porque tú no le has dicho, yo también quiero, Señor. Yo voy por ahí. Algo así quiero para mi vida. Quiero ser atrevido. ¿Y saben qué? Yo creo que aquí en la iglesia yo estoy hablando con gente atrevida. No estoy hablando con gente que no sabe. ¿Saben por qué? Porque el primer gran atrevimiento que tuviste, y fue grandioso, fue aceptar a Jesús en tu corazón. Decidir seguir a Cristo. Decidir dejar el pecado atrás y decidir dejar tu vida pasada atrás y seguir a Cristo. Eso no lo hace cualquiera tampoco. Mucha gente allá afuera, se emocionan con las cosas de Dios, dicen, ay, sí, qué bonito la iglesia, qué bonito el cristianismo, qué lindo que nos habla la Biblia, pero no toman una decisión de seguir a Cristo. Y si tú estás aquí hoy y has tomado una decisión de seguir a Cristo, ya eres un atrevido. Ya eres un Pedro, amén. Y ya el mundo te ve raro, ya todo el mundo te ve feo, porque tomaste la decisión de seguir a Cristo, ¿sí o no? Entonces aquí estoy hablando con gente que ya sabe lo que significa tomar esa decisión. Ahora nomás te falta seguir caminando por ese mismo camino
y seguir tomando decisiones atrevidas. Les voy a decir, ¿verdad? Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra esos 3 años, estuvo entrenando a sus discípulos. Y ustedes se dan cuenta que primero los vio a los 12 y luego escogió a 3. Y siempre andaba con esos 3, con Juan, con Santiago y con Pedro. Siempre andaba con esos 3. Los mismos 3 siempre eran los que andaban con Jesús. Y uno de Jesús tiene favoritos. ¿Jesús tiene favoritos? No, no es que Jesús tenga favoritos. No tiene nada que ver con eso. Él se daba cuenta de los 12, quiénes eran los que realmente le echaban ganas y se movían con Él, los que iban comprendiendo lo que Él tenía para ellos aquí en la tierra. Y luego de esos 3, alguien por ahí me mencionó esta parte, de esos 3, a uno de ellos nada más le dio las llaves. Amén. Vamos a verla esa parte. Vamos, Mateo 16, 19, por favor. Desde el 18, para que leamos que esto se lo está diciendo Jesús a Pedro. Después de haber evaluado a sus 12 discípulos durante 3 años, Jesús escoge a uno. Y al que escoge, dice aquí en el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sí, perdón, es que estamos haciendo, hay fallas técnicas aquí, gracias. Ok, entonces le dijo a Pedro, tú eres Pedro, Pedro significa piedra, pero dice sobre esta roca, la roca es Jesús. La palabra piedra y la palabra roca son diferentes. La palabra piedra era algo pequeño y la roca es grande, entonces Jesús es la roca y Pedro es la piedra. Por eso le dice, tú nada más eres una piedra chiquita, yo soy la roca y sobre mí voy a establecer mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero a ti, la piedra chiquita, fíjense bien, le está diciendo a Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino. ¿Y eso qué? O sea, le dio unas llaves literales, ¿qué significa? ¿Por qué se las dio a Pedro? Fíjense, eso es bien importante, o sea, las llaves no se las dio a Juan, no se las dio a Santiago, no se las dio a Andrés o a Tomás o a ningún otro de los discípulos, se las dio a Pedro. ¿Cuáles eran las llaves y qué hizo con ellas? Porque obviamente no era una llave pues, carnal, ¿verdad? O sea, no era así físicamente las llaves, era una llave espiritual. ¿Qué abrió con las llaves Pedro? Vamos ahí a Hechos capítulo 2 para que veamos qué abrió Pedro con las llaves. (2:14) Y estamos ahí en el 2 y vemos que estaban los discípulos reunidos, de los primeros versículos del capítulo 2, están reunidos y viene el Espíritu Santo, cae sobre ellos y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a profetizar y empiezan a tener a mover del Espíritu. Y se salen de donde estaban y se van ahí a la fiesta, porque había la fiesta de Pentecostés. Entonces, hagan de cuenta que la fiesta era como una kermés, como un tianguis mexicano. Entonces ahí estaba todo el mundo, ¿verdad? En la vendimia, en la comedera, en la fiesta, y en medio de toda la fiesta, en el versículo 14, dice, Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y habló diciendo, y empieza a dar un discurso bastante largo. Ese discurso fue un evangelismo, fue la primera vez que alguien evangelizó a otra persona, la primera vez que alguien le habló de Dios a los demás.
la primera vez, ¿sí? Porque el Espíritu, y Jesús solamente cuando resucitó se había manifestado a sus discípulos y el Espíritu nada más vino a sus discípulos. Y cuando ellos se pararon en la fiesta, empezaron a hablar en lenguas otras personas que empezaron a ser contagiadas por lo que traían en los discípulos. Pero cuando Pedro se levanta y empieza a hablar la palabra y empieza a platicarles la historia de Jesús y empieza a contarles cómo Jesús murió y lo que él había hecho por ellos y la historia del pueblo de Israel y cómo habían llegado a ese punto y todo, ese fue un evangelismo hacia los judíos, porque los que estaban en esa fiesta eran puros judíos, que habían venido de muchos lugares diferentes, pero solamente eran judíos. ¿Y qué pasó después de que Pedro les habla? Se convierten. ¿Cuántos se convirtieron? A ver, léanle ahí. Léanle. ¿Sí? Fueron 3,000. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esa fue la primera iglesia, decía ¿quién se levantó la primera iglesia? ¿Sí? Esa fue la primera iglesia de puros judíos. Eran puros judíos, porque estaban en la fiesta judía. ¿Estamos? Esas fueron las llaves. Eso le dio Dios a Pedro. Fíjense, todo el atrevimiento, aquí quiero hacer esta reflexión con ustedes. Todo el atrevimiento que Pedro tuvo durante los 3 años que anduvo con Pedro, le rindió este fruto. Que Jesús lo escogiera a él para ser él el que abriera las puertas, el que tuviera las llaves del evangelio, del evangelismo, para llevar las primeras 3,000 personas a Cristo. Amén. Esas eran las llaves de Pedro. ¿Sí? Era un muy buen juego de llaves. Y esas se las dio Dios a Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué se las dio Jesús a Pedro? Pues porque era el atrevido. Era el que él sabía que el día de Pentecostés él sí se iba a levantar. Se iba a levantar en medio de la multitud y les iba a dar la palabra sin miedo. Jesús sabía que podía confiar en que Pedro era capaz de hacer eso. Amén. Porque no le daba pena nada. Porque era atrevido. Amén. Vamos a ver otra ocasión en la que Pedro usó las llaves. ¿Sí? En Hechos 10, por favor. Vamos a Hechos capítulo 10. Ok. Y aquí vemos a un hombre en todo el capítulo 10, que era un hombre no judío, era un romano, era un hombre que tenía esta, pues, mala fama de ser un centurión, era un soldado romano, pero los judíos lo habían impresionado con su fe. O sea, él realmente vivía entre los judíos y se daba cuenta que ellos tenían algo especial, que el Dios al que adoraban no era como los dioses romanos. Y entonces él daba ofrendas y daba limosnas a las iglesias de los judíos y oraba al Dios de los judíos. Decía, ese Dios me gusta, para mí, para mi familia. Los otros, los romanos, no me gustaron. Sí, pero él no sabía. No entendía bien lo que estaba pues adorando, ¿sí? No le quedaba muy claro muchas cosas acerca de la fe judía. Y un día orando, Dios le habla, le manda así, o sea, un ángel, y le dice, manda a llamar a un varón que se llama Pedro. ¿A quién le dijo? A Pedro. No fue Pablo, no fue Santiago, no fue Juan, no fue ninguno de los 11 sentados en la bendita barca. No fueron los que se quedaron sentados. Fue, pues así con esas ganas, hermanos. Fue, eso, fuerte.
¿sí? Y él, o sea, y Pedro, fíjense, les quiero explicar esto, el contexto cultural, porque los judíos tenían prohibido relacionarse con los gentiles. Era muy mal visto entre los judíos que un judío fuera y se hiciera amigo de gentiles, y mucho peor si este gentil era un centurión romano. Esos les caían gordos a todos, porque eran los que los tenían dominados. Mire, para ponerlo un poco en contexto, es como si tú fueras un ucraniano y te volvieras amigo de un ruso. ¿Así queda más claro? Porque los tenían dominados. Los romanos tenían al pueblo de Israel sometido. Entonces, Dios tiene que tratar con Pedro y quitarle los prejuicios culturales que traía, ¿verdad? Y Dios le tiene que decir a Pedro: ahora necesito, Pedro, que mates y comas, ¿no? Le abre un lienzo, él está en una azotea orando después de un ayuno muy largo, está entregando el ayuno, y Dios abre un portal, porque ahí dice lienzo, pero yo lo que entiendo es que es un portal hacia un bosque, porque en una azotea no hay animales. Entonces yo entiendo que Dios abre un portal y entonces ve animales que los judíos llaman impuros, como puerquitos o jabalís y cosas de esas, ¿no? Que los judíos tenían prohibido comer, porque son judíos, ¿sí saben? Ajá. Entonces Dios le habla a ese portal y Dios le dice: cómete un puerquito, mata el puerquito y cómetelo, come ese animal impuro. Y Pedro así de: no, soy impuro, soy un judío muy puro. ¿Cómo me voy a comer un animal impuro? Y Dios le dice: lo que yo he limpiado, tú no lo vas a llamar impuro. Métete y mátalo. ¿Por qué Dios le hizo a Pedro esas cosas? Miren, si Dios le hubiera puesto ese portal a Juan o a Tomás o a cualquier otro de los discípulos, no se comen el animal, ni por mucho que fuera la orden de Dios. Me iban a decir: no, este no es Dios, este es otro espíritu raro. Pero Pedro era atrevido. A veces uno lee la Biblia y dices: ¿por qué a él Dios lo usó así? ¿Por qué a mí Dios no me usa así? Pues porque nosotros no tenemos esa capacidad, hermano, o no hemos querido hacerlo más bien, porque de tener la capacidad la tenemos. Y ahorita ya les demostré que ustedes son atrevidos en otro contexto, pero no hemos querido entrarle como le entraba a Pedro y hacer las cosas como las hacía Pedro, de veras. Y entonces él come y todo. Y cuando él termina de comer, porque abajo le estaban preparando la comida y ya baja ella: ya me comí un puerquito, sorry. Y llega esta gente enviada por el centurión, llega esta gente y le dice: por favor, ¿nos puedes acompañar? Hubo un ángel del cielo y mi Señor nos mandó pues para que, no sé, dice, Dios tiene algo para nosotros contigo. Ven a nuestra casa. Y eran romanos. Y yo creo que ahí es donde le cayó el 20 a Pedro y dice: y por eso me comí el puerquito, porque Dios me iba a mandar con los romanos, con gente impura, impía y que todo mi pueblo odia. Allá me iba a mandar el Señor y lo manda. Y ahora vamos a leer ahí donde está. Dice: al otro día, en el 24, por favor, 10:24, dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ya tenía la casa llena el hombre. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. O sea, Cornelio estaba bien perdido. Ese no sabía quién era quién era Dios, no sabía nada. Entonces trató de adorar a Pedro y Pedro no se dejó. Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Dice, y hablando con él entró y ahí halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable, fíjense la palabra, abominable, es para un varón judío sentarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¡Wow!
guau con esa revelación. Sin Pedro, porque la primera iglesia era de puros judíos. Si Pedro no hubiera tenido esa revelación, tú y yo no estaríamos aquí hoy y no podríamos conocer a Jesús. Si Pedro no fuera lo suficientemente atrevido como para haberse comido el animal impuro y luego haber entendido que Dios le estaba diciendo que los gentiles no eran impuros como él pensaba. Amén. No estaríamos tú y yo aquí. Es gracias a que Pedro fue a visitar la casa de Cornelio. Está en la casa de Cornelio y en el 31 dice, y dijo, Cornelio, tu oración, el 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Y entonces les empieza a dar lo mismo, todo un sermón evangelístico. No se los voy a leer porque no me quiero tardar tanto. Y en el 44, vamos a pasar hasta el 44, 10:44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y ahí usó Pedro las llaves otra vez y abrió el evangelio, y fue la primera vez en la historia de la humanidad que un judío le predicó a un gentil. Y ahora los gentiles le estamos teniendo que predicarle a los judíos, porque los judíos ahorita están más perdidos. Pero en ese momento, Pedro le predica al gentil. Y se abre la puerta de los cielos y cae el Espíritu Santo y son salvos toda la familia de Cornelio. Amén. Y de ahí Pablo lleva la palabra a los gentiles, pero el que abrió la puerta fue Pedro, porque él tenía las llaves, porque él era el único que tenía el atrevimiento. Ya nada más para terminar, quiero decirles lo siguiente. Hubo 2 ocasiones en las que Pedro de verdad cometió los peores errores de su vida, y no fueron sus imprudencias. Una que mencionaron hace rato es que él negó a Pedro 3 veces, que negó a Jesús 3 veces, ¿sí? Y fíjense, eso de la negación de Jesús, quiero explicárseles esto. Esa era la prueba perfecta para un hombre como Pedro, porque Pedro era atrevido y era la prueba perfecta para que la pasara. Porque lo que tenía que haber hecho ese día era cuando alguien le dijera, tú eres el que andaba con Jesús, él tenía que haber sido atrevido ahí, que nunca le daba pena y ese día le dio pena. De veras, qué coraje con Pedro, ¿no? Porque era el que nunca le daba pena nada, era el que no le tenía miedo a las miradas, no le tenía miedo a las cosas, pero ese día sí le sacó. ¿Sí o no? Era la prueba perfecta para ponerle a Pedro, al hombre sin miedo. Era el momento en el que el hombre tenía que haber sido valiente. Y ese día fue su peor regada. ¿Sí o no? El día que fue cobarde. El día que no dijo, soy amigo de Jesús. Sí, yo era el que andaba con Jesús. ¿Cuán grande es esa cobardía? Y Jesús es bueno, y Jesús lo perdonó, y Jesús lo liberó, lo sanó y lo levantó y lo siguió usando, porque Dios es así. Cuando nosotros también nos hemos avergonzado de Él, cuando no le hemos querido decir a alguien, sí soy cristiano, sí voy a esa iglesia, sí, y nos da pena que sepan, ¿verdad?, que somos cristianos. Y tenemos esa misma grande cobardía que tuvo Pedro ese día, porque, ¿cómo les explico? Que no nada más cometió ese pecado, ni lo juzguen, ni lo señalen, porque todos aquí a lo mejor lo hemos hecho en un momento o en otro, ¿sí o no? Pero Dios es bueno y también nos perdona,
¿Pero qué nos faltó en ese momento que no lo hicimos? Valor, coraje, atrevimiento. Nos faltó ser más como Pedro cuando no hizo eso. Y hubo otro error grave que cometió Pedro. Vamos a Gálatas 2. Ya voy a terminar. Hoy vamos a terminar. Gálatas 2, por favor. 11. Gálatas 2:11. Y aquí vemos una parte en la que Pablo, ya siendo Pablo el apóstol, tuvo que regañar al Señor que era el que tenía las llaves, al discípulo que había andado con Jesús por 3 años. El que no había andado con Jesús tuvo que regañar al que sí. Vamos a leer, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judíos, dice, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿No? Pero me encanta porque dice, le dije delante de todos, me lo avergoncé enfrente de toda la gente. O sea, a ver, recuérdenme, Pedro fue el primero que entró a la casa de los gentiles, ¿no? Pedro había ido con Cornelio y en ese momento que está escribiendo la carta de Corintios, no había pasado tantos años de eso, no había pasado tanto tiempo. Todo el mundo se acordaba que el que había ido con Cornelio era él. Y cuando está, ¿verdad?, ahí en Corinto, Pedro está comiendo con los corintios, acá viene acá de cuates. Llegan los judíos, sus amigos, sus cuates judíos de Jerusalén, y empieza a rechazar a los gentiles, a los corintios, y empieza a hacerles el feo. Y Pablo se escandaliza, ¿qué onda? Tú eres el de las llaves, tú eres el que trajo a los gentiles en primer lugar a conocer a Cristo, tú eres el ejemplo. Y sí, porque con su ejemplo corrompió hasta Bernabé, que era cuate de Pablo, y por eso más coraje le dio a Pablo. Corrompió a un montón de otros judíos que sí comían con los gentiles y ya estaban hermanados con ellos, porque entendían que eran cristianos. Pero él era el líder, Pedro era el líder, Pedro era el ejemplo, Pedro era el de las llaves, Pedro era el discípulo de Cristo, el amado, el que le había dicho un montón de cosas, y la pasó a regar. ¿Y cuál fue el problema? Otra vez, la cobardía, el qué dirán, porque ahí lo movió el qué dirán. Me preocupa, hermanos, que a nosotros nos pudiera pasar lo mismo, ¿sabes? Me preocupa que tú vienes aquí y saltas y danzas y adoras y estás y sales allá y eres otro. Y allá con tus cuates a lo mejor sí dices las malas palabras, y aquí no, es que aquí viene con los hermanos hay que portarse de una manera, y allá con nosotros. Y Pablo dijo, yo vi esa hipocresía, vi la hipocresía y corregí delante de todos. ¿Saben por qué corrigió a Pedro enfrente de todos? Porque había cometido el pecado enfrente de todos, porque todos lo habían visto, y porque la cobardía que le había entrado a Pedro era una cobardía de ese miedo al qué dirán. Y entonces Pablo dijo, no, si lo que te dio pena fue que otros te vieran feo, ahora sí te van a ver feo. Eso que no querías sufrir, ahora lo vas a sufrir. ¿Sí o no? Porque así es Dios, hermano. Si tú te avergüenzas de Jesús, si tú no eres atrevido, si tú eres hipócrita y aquí eres uno y allá eres otro, si tú haces lo mismo que Pedro por el qué dirán, Dios te va a avergonzar, porque Él te ama. ¿Y saben por qué Pablo le hizo esto a Pedro? Porque Él amaba a Pedro, no en mala onda, se lo hizo en buena onda, para que se arrepintiera, para que no lo volviera a hacer, para que entendiera que estos gentiles eran sus hermanos en Cristo y no les podía dañar el corazón de esa manera. ¿Sí o no? Que Él era un ejemplo y tenía que dar el ejemplo.
Hermano, tú donde quiera que estás parado, cuando tú vas, tú tienes que reflejar la luz de Cristo, ¿sí? Y no puedes ser hipócrita. ¿Cuál es la mayor queja que tiene la gente de allá afuera acerca de los cristianos? Cuando tú les dices, vamos a la iglesia, está llena de hipócritas. ¿Por qué? Porque precisamente ven muchos cristianos que aquí son unos y allá son otros. Pero esos cristianos, el verdadero defecto que tienen no es la hipocresía, es la cobardía, es el temor. Porque son cobardes y no pueden decir, sí soy cristiano y mira, y aquí te voy a hablar la palabra, te voy a orar por ti, ponte, siéntate, voy a orar y Dios te va a sanar de esa enfermedad que tienes. Si todos hiciéramos eso, nadie hablaría de los cristianos que son hipócritas. Hablarían de nosotros que somos atrevidos. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué crees que prefiera Dios que digan de un cristiano? ¿Qué quieres que Dios prefiere que digan de su iglesia? Que son atrevidos, que le hablan a todo mundo, que hablan la palabra, que oran por la gente y que interrumpen y que a lo mejor son imprudentes. Yo creo que Dios prefiere eso a que digan que son cobardes e hipócritas. Desafortunadamente la iglesia se queda en el otro nivel. Esos son los dos graves pecados que Pedro cometió en su vida. Y los dos los cometió el día que se le acabó el atrevimiento, el día que la cobardía tomó su lugar. Vamos a ver 2 de Timoteo 1:7, por último. Versículo 7. Segunda, me equivoqué yo. Aquí. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te llamó para que no fueras cobarde. Y como les repito, yo sé que aquí estoy en una iglesia llena de gente atrevida, porque ya te atreviste a aceptar a Jesús. Pero ahora no te quedes en ese nivel. Ahora tienes que atreverte a seguir dando pasos. Y quiero hacerles un reto el día de hoy, con esto que les acabo de compartir, con el ejemplo que Pedro nos está dando. ¿Si es un ejemplo para ti o no? En ese sentido, Pedro es un ejemplo. ¿Saben qué es lo que yo entendí aquí de parte de Dios? Que Dios prefiere que digas muchas cosas y hables y hables y hables y te equivoques un montón y le atines a 2 o a 3, a que te quedes callado. Dios prefiere que vayas con gente y les hables la palabra y te rechazan 10 y 1 te acepta la palabra. Dios prefiere esto. Dios prefiere que tú hagas el esfuerzo, aunque te vean feo, aunque haya alguna situación y te rechacen. Dios prefiere que tú te avientes a hacer las cosas a que no te importe, ¿verdad? A que seas pasivo e indiferente. Quiero hacerte esta última pregunta. ¿Qué haces en tu vida diaria? Esto es importante. ¿Qué haces en tu vida diaria que no es para ti o para tu familia? De tu trabajo, de tus cosas. ¿Qué haces tú en tu vida diaria que no lo haces para ti o para tu propia familia? ¿Haces algo que sea desinteresado, que hagas por otros? ¿Algo? Lo que sea. No, pues una vez sí le di al que estaba ahí en el crucero, le di 10 pesos. Una vez ayudé a la vecina. No me refiero a eso. Me refiero a algo constante. Las semanas anteriores habíamos estado hablando de los hábitos. ¿Qué haces tú constantemente? ¿Qué haces?
díganme, que no es para ti y no es para tu familia. ¿Qué cosa atrevida haces por los demás? Es que yo no ayudo, pastora, porque pues no son agradecidos. Luego ayuda uno y al contrario hasta se enojan. Luego quiere uno darles y se ponen así. Y luego mira, hacemos esto y hacemos y me dicen así y me rechazan. Traté de hablarles de Dios ahí en mi trabajo y me rechazaron. ¿Para qué lo intentó? ¿Verdad que se pone así? Pónganse de pie, vamos a orar, vamos a terminar. Primeramente Dios.